Gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a meditar en este momento en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6. Juan 1:6 dice: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Amén. Vemos que el Evangelio introduce una nueva persona llamada Juan, un hombre. Pero este Juan no es el que escribe el Evangelio, sino otro, que es Juan el Bautista. Lo primero que vemos aquí es que este hombre fue enviado de Dios. ¿Qué significa eso? Enviado de Dios. ¿Será que estaba en su casa tranquilo y Dios le habló y le envió a hacer algo? No, esa no es la idea de enviado de Dios. La idea es que este hombre salió de Dios. Es decir, que el nacimiento de este hombre fue porque Dios intervino. Desde el vientre de su madre este hombre fue escogido por Dios, puesto aparte para una misión muy importante, que era preparar el camino, enderezar las sendas para la venida de Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo, que es Dios. Amén. Entonces, Juan fue enviado de Dios en el sentido de que por voluntad de Dios mismo nació, creció y testificó. Así que vemos que Dios es poderoso para levantar un profeta que enderece el camino de su Hijo Jesús. Porque sabemos que ese pueblo no había tenido profecía, no había tenido profeta verdadero de Dios desde hace muchos años. Desde Malaquías, que fue el último profeta, hasta Juan, pasaron muchos años, 400 años por ahí. Entonces, necesitaba ese pueblo, alguien de Dios que vaya preparando todo. Vamos a meditar ahora cómo fue que este hombre enviado de Dios, Juan, vino a la tierra. Cómo fue que Dios preparó todo para que él naciera y se preparara para la venida de Jesús, el Mesías, el Cristo. Para ello iremos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5 hasta el 17, que es la historia de cómo Juan fue anunciado a Zacarías y a Elizabeth, sus padres. Vamos a meditar. Dice Lucas 1:5: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Matrimonio de personas que sirven al sacerdocio. Zacarías y Elizabeth. ¿Y cómo eran estas personas? Dice la palabra: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, algo nada fácil de hacer. Pero estos, Zacarías y Elizabeth, lo hacían. Fueron justos e irreprensibles delante de Dios, por lo cual Dios los escogió. Había incluso en ellos un impedimento, como vamos a leer ahora en el versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Era imposible que tuviesen hijo. Era imposible. Pero ahí es que Dios más se manifiesta, para que todos sepan que ese niño, ese hijo, era de Dios. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso
entrando en el santuario del Señor. Vemos que él, como sacerdote que era, debía ofrecer el incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Maravilloso. En ese lugar santo, donde nadie podía pasar, se le aparece un ángel a Zacarías. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, como es normal. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Vemos que Zacarías había estado orando por un hijo. Había estado orando a Dios por un hijo, y seguramente desde la juventud. Y ahora que estaban en edad avanzada, Dios les responde su oración. Y saben que todo ese tiempo, seguramente que estaban orando, no dejaron de vivir piadosamente, no dejaron de ser irreprensibles, no dejaron de obedecer los mandamientos. Un gran ejemplo para nosotros. Sigue diciendo el ángel: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Vamos viendo cómo ese niño tenía una labor importante delante de Dios. Desde el vientre de la madre, lleno del Espíritu Santo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Muchos se iban a arrepentir de sus pecados y van a llegar a ser obedientes a Dios por medio de ese niño. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa era la labor de Juan. Por eso venía él a este mundo, para preparar el pueblo bien dispuesto para la llegada del Mesías, de Jesús. Y Dios lo formó desde el principio en una pareja de sacerdotes que eran fieles, que eran justos, irreprensibles. Amén. Vamos a ver ahora el nacimiento de Juan, que está en el versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Lo logró Elizabeth. Pudo cumplir su oración, su deseo, su anhelo de tener un hijo. Y la palabra que Dios dijo a través de su ángel se cumplió, porque fiel es Dios. Cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Fue evidente a todo el mundo que ese niño era un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Que Dios derramó su misericordia sobre Elizabeth. No había ninguna duda de que eso era obra de Dios. Y aún más veremos que sí fue obra de Dios. Aconteció que el octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió. Recordemos que Zacarías había quedado mudo después del anuncio, ya que tuvo incredulidad, quedó mudo. Por eso pidió la tablilla y escribió, diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Amén. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo:
¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Ahí vemos que Juan vino de Dios, vino de Dios para una labor en específico, preparar el camino, tener un pueblo ya dispuesto a recibir a Jesús el Mesías. Vamos a dejar esta meditación por aquí, pensando en estas cosas, pensando cómo Dios fue haciendo todo lo fue haciendo para disponerse pueblo. Porque por medio de Juan, muchas personas creyeron en Jesús, se convirtieron verdaderamente en Él. Porque Juan fue ese enviado, ese profeta que tenía esa labor de preparar todo para Jesús, el Señor. Podemos nosotros también imitar a Juan, a Zacarías, a Elizabeth, imitar todos estos personajes bíblicos que agradaron a Dios todos los días de su vida. Que la paz de Cristo sea sobre cualquiera que oiga este video. Amén y amén.